En la jornada 1 tuvimos la dicha de ver al vigente campeón ganar al Stuttgart con el primer gol en Champions de Kylian Mbappé como merengue, aunque un poco opacado por el gol de Endrick, pero en fin, y de una tremenda remontada del Liverpool y compañía al AC Milan en el San Siro. Posteriormente, un amargo empate a 0 entre el City y el Inter que, aparte de ser una muestra de qué hubiera pasado si Rodri no metía ese gol, nos avisoraba la complicada temporada que tendría Guardiola y compañía. Finalmente, la victoria del Atlético sobre el Leipzig, con remontada incluida, y la del Mónaco sobre el Barcelona, que le hizo creer a más de uno que la Masía y Hansi Flick serían otro fiasco. En la jornada 2, el Barça Leverkusen de Xabi Alonso sacó un triunfazo inesperado al Milan, que seguía sin levantar cabeza. Posteriormente tuvimos extraordinarios encuentros como la victoria del Arsenal sobre el PSG con un raro gol de Saka, la goleada 4-0 del Benfica sobre el Atlético que tuvo una defensa hecha un colador, y las sorpresivas e inesperadas victorias del Aston Villa del Dibu Martínez sobre el Bayern Múnich y el Lille sobre el Real Madrid. Curiosamente, ambos derrotados fueron ampliamente superiores en el trámite. En la jornada 3 tuvimos una repetición de la aburrida final del año pasado, solo que ahora en el Bernabéu, y para sorpresa de absolutamente nadie, el Madrid terminó goleando 5-2 con hat-trick de Vini Jr. Sin embargo, fueron los culés que se llevaron los flashes de la jornada, porque cuando la historia parecía volver a repetirse, le ganaron y golearon 4-1 al Bayern Múnich, su más grande verdugo en los últimos 5 años, con un hat-trick de otro brasileño. Y bueno, nuevamente para no variar, el Atlético sufriendo otra derrota, esta vez 3-1 ante el Lille en el Wanda, con remontada incluida. En la jornada 4 de arranque tuvimos dos sorpresas sorpresivamente sorpresivas. Ya cabrón, hable bien. El Madrid cayó derrotado ante el Milan en el Santiago Bernabéu en un partido donde no hubo remontada aunque les dieron un penal y para colmo Álvaro Morata aplicó la ley del ex. Por otra parte, el City fue goleado 4-1 ante un humilde Sporting de Lisboa con un hat-trick de Gyökeres que le enseñó a Haaland cómo patear penales. De igual manera, en un partido que pintaba para empate y donde el PSG fue ampliamente superior al obsoleto juego del Atlético, este último terminó ganando por 2-1 con un contraataque y gol agónico de Ángel Correa. Por último, el Barcelona goleó 5-2 al humilde Estrella Roja, que tampoco tendría algo de especial, de no ser por los 10 puntos en la cara de Cubarsí tras un duro choque. En la jornada 5 tuvimos otra perlita del City en esta Champions, pues en un partido que iban ganando cómodamente 3-0 ante el Feyenoord, este último de puro empuje terminó empatando 3-3, siendo visitantes. Asimismo tuvimos una repetición de la final del 2020 entre el Bayern y el PSG, que para sorpresa de nadie fue un partido para ambas escuadras, donde no hubieron tantas emociones y que al igual que en el 2020 se definió con un gol de cabeza. Y finalmente tuvimos otro batacazo en contra del Madrid, pues el Liverpool ganó por 2-0 en un partido flojísimo de Mbappé que terminó siendo el causante directo de que el Madrid no empatara. En la jornada 6, los clásicos rivales ganaron fuera de España por 3-2. El Madrid ante el Atalanta, donde su tridente en ataque les terminó dando la victoria como en la Supercopa de la UEFA. Y en cuanto al Barça, a pesar de que Guirassy estaba mandando spoilers de lo que serían los cuartos de final, Ferran Torres con un doblete terminó sellando la victoria culé. En la jornada siguiente, por un lado el Atlético, que recibió al Leverkusen de Xabi Alonso, se complicó con una roja, con el arrasador juego del cuadro alemán y con un gol de Piero Hincapié cerca del término del primer tiempo, pero como es de esperarse cual David contra Goliat y con un Julián Álvarez totalmente enchufadísimo, le dieron vuelta al último minuto. Y por otro lado, el Barcelona le ganó 5-4 al Benfica en un partido que se encontró abajo del marcador hasta en 2 ocasiones, pero a base de cambios acertados, penales bien ejecutados por parte de Robert Lewandowski y un Rafinha que activó todo el turbo, le dieron vuelta al marcador. Y nuevamente, para no perder la racha de esta temporada, el City perdió 4-2 ante el PSG, donde incluso empezaron ganando 2-0, pero a Dembélé y compañía solo les bastó 3 minutos para empezar la remontada. Finalmente, en la jornada 8, el Dortmund le ganó 3-1 al Shakhtar, donde Guirassy confirmó que quería pelear la bota de oro de la Champions. El Barcelona no pudo cerrar de buena manera su participación en las jornadas y pese a la dominancia e ir ganando hasta en 2 ocasiones, terminó empatando a 2 con el Atalanta. En un partido más fácil que sacar tu tesis en la UCB, el Madrid goleó al Stade Brestois, donde Rodrigo hizo un doblete y confirmó que así sigan trayendo jugadores innecesarios por mero capricho, aún está vigente. En una noche de mucha inspiración, el Inter y el PSG
terminaron goleando el cuadro italiano con un 3-0 al Mónaco y el cuadro parisino 4-1 de visita al Stuttgart. Y eso no tendría nada de especial de no ser porque por el lado del Inter, Lautaro Martínez anotó el hat-trick de la victoria y Ousmane Dembélé de igual manera. En la ida jugada en Portugal parecía ser un partido para ambas escuadras hasta que llegó la expulsión de Pau Cubarsí, lo que terminó inclinando la balanza para el cuadro portugués, haciendo figura Szczęsny en algunas ocasiones, pero fue en el segundo tiempo, tras un error en salida de Antonio Silva, que Rafinha de un zurdazo terminó el partido ya que el marcador no se movió más. Ya en la vuelta en España el Barça arrancó ganando rápido con gol de Rafinha, tras una buena asistencia de Lamine Yamal. Y si bien Otamendi descontó, lo cierto es que los dos primeros jugaron el partido que quisieron y el Barcelona resolvió el partido con un 3-1 en el primer tiempo. En la ida jugada en Holanda, el equipo de Inzaghi no tuvo tantas complicaciones para dominar el encuentro y con la ayuda de su doble punta, Thuram y Lautaro, se llevaron una ventaja importante. Ya en la vuelta en Italia, la alegría se les acabó muy rápido a los dirigidos por Van Persie, pues a los 8 minutos un latigazo de Thuram abrió el marcador. Y pese al descuento, con el penal de Moder, Çalhanoğlu, también de penal, sentenció la llave. Esta vez no pudieron con el otro Milan. En la ida jugada en Francia fue un arrollamiento total por parte del cuadro parisino, donde hasta les anularon un gol, y si no ganaron fue porque fallaron mucho. Alisson se hizo figura y Elliot, que marcó el gol de triunfo al minuto 87. Ya en la vuelta en Inglaterra, el PSG encontró el empate global a los 12 minutos con un gol de Dembélé tras un error de Konaté. Sin embargo, esta vez el Liverpool salió a proponer un poco más, lo que terminó haciendo que en esta oportunidad William Pacho se hiciera figura. Todo se resolvió en tandas de penales donde Salah y Ferreira anotaron, pero al parecer el Liverpool no practicó penales y fue Desire Doué quien sentenció la llave. Tanto la ida como la vuelta fue un dominio absoluto por parte del cuadro bávaro. Por ahí lo más interesante fue la roja a Mukiele o el blooper para el gol de Musiala, pero como era de esperarse, Harry Kane aprovechó la ocasión para seguir inflándose de goles tanto en la ida como en la vuelta, donde también anotó Alphonso Davies, y así el Bayern ganó 5-0 en el global, 3-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. Y es así como el proyecto de Xabi Alonso y el Leverkusen llegó a su fin. Ahora se irá a probar suerte a su antigua casa. En la ida jugada en Alemania fue un partido totalmente abierto para ambas escuadras y fue en el minuto 22 que tras un golazo de Ayemi que el Dortmund pudo inclinar la balanza, pero al final tras una descoordinación en defensa, Haraldsson empató el partido. Ya en la vuelta en Francia, tan solo 5 minutos de iniciado el partido, Jonathan David la mandó a guardar, pero luego de un primer tiempo haciendo figura a Chevalier, Guirassy encontró un penal que Henry Can convertiría en gol, y solo 10 minutos después, tras un latigazo de Beyer, el Dortmund selló la remontada y obtuvo la clasificación a cuartos de final por segundo año consecutivo. En la ida jugada en Bélgica, nada más a los 3 minutos, Bailey abrió el marcador tras un tiro libre, pero solo 10 minutos después, De Kuyper empató el partido. Pero nada de eso sirvió porque con un autogol de Mechele y un penal de Asensio, los villanos rescataron una gran ventaja. Ya en la vuelta en Inglaterra, el partido se hizo de la manera que quiso el local, pues nada más a los 15 minutos del primer tiempo, el lateral Sabe fue expulsado por falta de último hombre, y 3 minutos 50 y 61 no fue uno, ni dos, sino 3 goles para sellar la goleada y clasificación a octavos después de 42 años. El Arsenal arrasó a Paulló y liquidó la llave en la ida con un 7-1 de visita. Prácticamente todo el frente de ataque, uno del medio y uno más de la defensa, y creo que uno que salió del banco, fueron los responsables de llenar la canasta. ¿Quieres tener ¡sexo! Y en la vuelta, la cosa no mejoró en nada para el cuadro neerlandés porque nada más a los 6 minutos de un zurdazo, Zinchenko abrió el marcador, así que podemos decir que los demás goles que llegaron fueron por capricho del PSV por quedar bien con su gente y bueno, eso, porque la llave ya estaba liquidada. En la ida, el Madrid encontró el primero a los 4 minutos del primer tiempo, tras un buen corte de Rodrigo, y el Atlético nuevamente con su juego obsoleto pero eficaz hizo que Julián Álvarez de un combazo empate el partido. En el segundo tiempo, tras una jugada armada, Brahim Díaz recuperó la ventaja. Ya en la vuelta, nada más al minuto de comenzado el encuentro y como muy pocas veces viendo una jugada armada por parte del Atlético, Gallagher empató la llave. El Madrid manejó el partido a tal punto que consiguieron un penal que Vini Jr. erró. Todo se definió en tanda de penales donde al inicio parecía una tanda pareja, pero fue el penal anulado a Julián Álvarez por doble contacto
que el Madrid aprovechó y tras uno que otro fallo, Rüdiger selló la clasificación. En la ida, jugada en Francia, fue un partido que los dirigidos por Luis Enrique dominaron, principalmente por un juego rápido y remates eficaces, pero gracias a un error en salida de Nuno Méndez, Rogers abrió el marcador. Pero 3 minutos después de un testarazo, Doué empató el partido. 10 minutos después, luego de una jugada armada, dicha Kvaratskhelia fusiló al cagonazo de Dibu Martínez y en los descuentos Méndez remedió su error. Ya en la vuelta de Inglaterra, en una jugada rápida por izquierda, Hakimi abrió el marcador y un par de minutos después, tras una contra efectiva, Nuno Méndez encontró el segundo. Sorpresivamente, el Aston Villa nunca bajó los brazos y 6 minutos después empezó la remontada. Sin embargo, ambos se plantaron bien la última media hora y lastimosamente para intereses ingleses, el marcador no se movió más. En España, el Barcelona manejó el partido a su antojo y a los 25 minutos, Rafinha, con un poco de polémica, abrió el marcador. De igual manera, Robert Lewandowski no se quedó atrás y aplicando la ley del ex, anotó por partida doble, para que así Lamine cierre el 4-0. Ya en la vuelta en Alemania, los fantasmas de la eliminación volvieron luego del doblete de Guirassy y de las constantes llegadas que tuvo el Dortmund durante el partido, donde por ratos se le vio superior al Barça, pero tras el autogol de Bensebaini, la ventaja aumentó y por más que Guirassy anotó su hat-trick, todo estaba consumado. En la ida jugada en Inglaterra, el Madrid fue quien más movió la pelota y quien más llegó al arco. Pero en el segundo tiempo todo eso cambió, pues apelando al juego rápido y diagonal por banda, hizo que el Arsenal se encuentre 2 tiros libres, los cuales Declan Rice ejecutó y mandó a guardar fusilando al cagonazo de Courtois. Declan Rice, no hay quien lo frene. En Champions de Madrid se muere, ganó 3-0 el Arsenal. Y con uno más de Mikel Merino, el Arsenal se llevó una gran ventaja. Ya en la vuelta en España el Madrid salió por la remontada. Fue un primer tiempo tan intenso que hasta el VAR intervino en una jugada para cada equipo. Sin embargo, todo se empezó a desmoronar para el Madrid en el segundo tiempo, pues tras una serie de pases, Bukayo Saka, emulando a Thierry Henry, abrió el marcador. Y pese a que la ilusión de remontada volvió, tras un gol de chiripa de Vini Jr., el marcador solo se movió una vez más para el Arsenal. En la ida jugada en Alemania fue un partido que el Bayern tuvo medianamente controlado, pero pese a ello, al Inter solo le bastó 2 toques para abrir el marcador, con los 3 dedos de su figura. Y después de muchos intentos y algo de ratoneada por parte del Inter, fue el cambio de Müller que le sirvió al Bayern para empatar, aunque de nada sirvió porque el cambio de Fratesi le sirvió al Inter para recuperar la ventaja 3 minutos después. Ya en la vuelta en Italia, ningún equipo se sacó mucha diferencia futbolística en el primer tiempo. Fue en el segundo tiempo donde tras una pasiva marca de Di Marco, Harry Kane empató el global. Pero la alegría les duró nada porque 5 minutos después, y en un lapsus de 3 minutos, con 2 tiros de esquina, Pavard y Lautaro le dieron vuelta al marcador y al global. Y nada más a los segundos del saque inicial, Thuram abrió el marcador y tras un tiro de esquina, Dumfries con una tijera puso el 2-0. Pero solo 3 minutos después, tras una jugada individual, Lamine Yamal la clavó al ángulo. Y antes del segundo tiempo, tras una jugada armada por Pedri, Ferran Torres empató el partido. Sin embargo, otro tiro de esquina, Dumfries se convirtió en la figura del partido. Y para rematar, Rafinha fusiló al cagonazo de Sommer. Ya en la vuelta en Italia, el trámite no cambiaría mucho. Y en el primer tiempo aprovecharon una mala salida para el primero de Lautaro Martínez y un descuido de Cubarsí para el segundo de Calhanoglu. Pero en esta ocasión el Barça fue puro empuje y con 2 genialidades de Gerard Martín, Eli García y Dani Olmo empataron el global, para que al minuto 87 tras un desmarque, Rafinha remonte el partido y global. El Barça estaba a minutos de volver a jugar una final de Champions después de 10 años, de no ser por un suizo, un italiano y un uruguayo. En la ida jugada en Inglaterra, muy fría dicho sea de paso, nada más a los 3 minutos de comenzado el encuentro, tras una jugada armada por parte de Dembélé, este último de un sutil remate abrió el marcador, el cual no se movió más en 87 minutos. Ya en la vuelta en Francia, el Arsenal salió con todo a por la heroica, solo para volver a enaltecer la figura de Donnarumma y, tras un pivoteo en área rival, Vitinha fusiló al cagonazo de Raya. Las esperanzas del Arsenal se fueron quebrando porque intentaban y no se les daba ni una. Incluso les cobraron un penal en contra que Vitinha en modo Carlos Ascuez 2020 falló. Pero eso no fue impedimento para que Hakimi liquide la llave, pues pese al descuento de Saka ya era demasiado tarde. El Arsenal otra vez se tuvo que conformar con hacer una campaña decente y el PSG volvía a una final de Champions después de 5 años.
de Milan versus Paris Saint-Germain. ¿Será la cuarta del cuadro negro-azzurro o la primera del siempre proyecto millonario? Solo uno vencerá y el otro perderá. Mejor me callo y que comience ya. Mi momento ha llegado. El trono de los pechofríos te pertenece. ¿Qué?